Muy buenas tardes para todos. Los saluda Beatriz Velázquez, yo soy directora del Clúster Turismo de Negocios. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y su buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse a esta charla el día de hoy, donde vamos a hablar sobre recomendaciones para el regreso y la reactivación económica, un tema que sabemos que está en este momento en el radar de todos ustedes. En este espacio hablaremos sobre cómo podremos comenzar la apertura paulatina de la economía y compartiremos también recomendaciones y buenas prácticas para las empresas del sector de la gastronomía y empresas afines que están trabajando en este momento para poder llevar sus experiencias a los clientes a través de los servicios de domicilio. Definitivamente nos estamos reinventando. Queremos acompañarlos en medio de esta contingencia, entregándoles contenidos pertinentes para su gestión empresarial, porque estamos completamente convencidos que juntos nos recuperaremos. Bueno, la metodología de esta charla va a ser la siguiente, es una metodología que realmente es sencilla. Tendremos una exposición de nuestra conferencista y luego vamos a abrir un espacio para contestar algunas de las inquietudes que ustedes puedan tener. Para esto, durante la charla vamos a tener habilitado en el margen derecho de sus dispositivos un chat. Así que los vamos a invitar a todos ustedes a compartir todas las dudas y los comentarios por este medio. En la tarde de hoy nos acompaña Noelia Oliver Arévalo. Hola Noelia, bienvenida. Ella es bacterióloga, es especialista en gerencia de la salud ocupacional. Noelia también es consultora de Sura en Antioquia y tiene más de 4 años de experiencia en gestión y en control de riesgo biológico. Le doy entonces el paso a Noelia, mi compañera, quien va a estar con nosotros durante este par de horas, entregándonos todo su conocimiento y dándole respuesta muy acertada a muchas de las preguntas que ustedes tienen seguramente para ella. Bueno, no siendo más, los dejo con Noelia y de verdad que espero que este espacio sea de gran utilidad para todos ustedes. Nuevamente los dejo con el mensaje que estoy segura, muy segura, que juntos nos recuperaremos. De nuevo, Noelia, bienvenida. Hola Beatriz, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación que me están haciendo. De verdad que ha sido como una experiencia muy agradable poder compartir con ustedes estos espacios. Y tienes toda la razón, yo también estoy segura que juntos nos recuperaremos. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre las recomendaciones para el regreso y la reactivación económica en pequeñas empresas de domicilio de restaurantes y supermercados. Si bien es cierto, algunos de estos negocios han seguido funcionando básicamente durante toda esta época de aislamiento preventivo obligatorio, también tenemos otro tipo de servicios de restaurantes que se acogieron a la medida del aislamiento y que nuevamente están esperando como la reactivación de este sistema. Durante este espacio, más allá de hablar de la normatividad o de hablar como de unos requerimientos legales, que si bien es cierto es la base de esta charla, la idea es que podamos tener como un momento de hacer una reflexión y un análisis práctico de cómo vamos a llevarlo a cabo. Lo que queremos hoy es poderle entregar a las pequeñas empresas las recomendaciones que necesitan para volver a retomar las actividades ahora que nos encontramos en la fase de mitigación del riesgo por COVID-19. ¿Por qué es importante que tengamos esto en cuenta? Porque nos vamos dando cuenta que de una u otra manera debemos ir cambiando el chip e ir entendiendo que esta reactivación económica va a ser paulatina y que independientemente de que la fecha que nos diga el gobierno nacional sea 27 de abril, sea 11 de mayo, sea 30 de mayo o sea junio, realmente nuestra vida no va a volver como a la normalidad que teníamos antes de manera inmediata, sino que va a ser un retorno paulatino. Entonces, de una u otra forma, va siendo el momento en que nosotros vayamos planteando esas situaciones que debemos tener en cuenta, no solo desde el enfoque del empleador, sino la práctica segura para cada sector económico, y eso es lo que queremos compartir con ustedes en la tarde de hoy.
¿Qué pasa con este nuevo coronavirus o con este SARS-CoV-2, que es el que nos está produciendo esta enfermedad que conocemos hoy como COVID-19? La COVID-19 es una gripa, se transmite como una gripa, entonces su transmisión se da por gotas de saliva. Esas gotas de saliva pueden caer en mis mucosas de ojos, nariz y boca, o yo puedo llevarlas también a través de mis manos y pueden viajar por aquellas herramientas, utensilios de oficina o objetos de uso diario que se encuentren contaminados, como los teléfonos celulares, los computadores, los botones de los ascensores, las barandas de las escaleras. Entonces miren que hay unas acciones que son transversales, unas acciones de cuidado o unos pilares de prevención que, independiente del momento en el que yo me encuentre en mi vida, bien sea desde el entorno personal o desde el entorno familiar o desde el entorno laboral, yo debo tener claro cuáles son esas acciones para poderlas llevar a cabo. Entonces, hoy cuando escuchaba las noticias al mediodía, el comandante de la policía decía, vea, hay dos frases, hay dos palabras claves para el éxito de todas estas operaciones, y esas dos palabras son disciplina y solidaridad. Entonces, siempre tengamos esas dos palabras en nuestra mente. Debemos ser muy disciplinados, debemos ser solidarios también con el que necesite, pero también es una invitación a que abramos nuestra mente y miremos cómo vamos a poder ir incorporando estas acciones transversales, no solo desde el cuidado personal, sino desde el cuidado comunitario, que deberíamos tener en cuenta en las instalaciones de nuestros negocios y sobre todo las condiciones de salud de nuestros trabajadores. Vamos a ir entrando en detalle en cada una de ellas. Esas que ustedes están viendo ahorita en la pantalla las vamos a ir profundizando para que ustedes puedan tener un poco mejor el contexto. Entonces, ¿cuáles son las pautas para el empleador? Hay algo que es muy importante y es que han salido diversas normas al respecto. La última resolución que salió fue la 666, en donde se dan los lineamientos de los protocolos de bioseguridad para sectores diferentes al sector salud. De hecho, da un parte de tranquilidad o tenemos un poquito de ventaja en el sector alimentos, y es que estas buenas prácticas de manufactura de una u otra manera nos han ido preparando para poder tener unos buenos estándares de calidad en la producción de nuestros alimentos. Entonces va a ser un poco más fácil para el sector alimentos adaptarse a estas prácticas que para un sector como construcción o manufactura, en donde nunca han tenido que utilizar un tapabocas, y para ellos va a ser un poco más difícil, pero acá ya nosotros tenemos un poco más incorporado el tema del lavado de manos y del uso correcto de la mascarilla, entre otros. Entonces yo, como propietario de un restaurante o de un supermercado, ¿qué sería lo primero que yo debería hacer en caso tal de que hubiera estado detenido durante todo este tiempo del aislamiento y no estuviera trabajando y estuviera pensando en trabajar ahora y volver a reactivar ese negocio? Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar nuestra población de riesgo. ¿Qué pasa con la COVID-19? Esta es una enfermedad que no respeta edad, estrato socioeconómico, cultura, no respeta absolutamente nada, raza. Sin embargo, hay algunos factores que se consideran predisponentes o que me pueden hacer más vulnerables a padecer esa enfermedad. Entre ellos se encuentran las personas mayores de 60 años. Si bien es cierto, el aislamiento preventivo obligatorio tiene una caducidad hasta el 30 de mayo para las personas mayores de 70 años, esta nueva resolución, la 666, me habla que los trabajadores vulnerables se consideran desde los 60 años de edad. Entonces, para que tengamos en cuenta eso y tengamos clara la diferencia entre una cosa es el aislamiento preventivo obligatorio que estamos cumpliendo y otra cosa es cuando ya iniciemos la reactivación. Y hay algunas enfermedades que me hacen más vulnerable o me hacen más susceptible a sufrir la COVID-19, y son aquellos pacientes que son oncológicos o que se encuentran en algún tratamiento que le pueda suprimir sus defensas, los pacientes que sean diabéticos, los pacientes que sean hipertensos, los pacientes que hayan tenido antecedentes de enfermedades pulmonares o que se encuentran en tratamiento de ellas, y las mujeres en estado de embarazo. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Cada condición personal es diferente, entonces yo como empleador voy a tener que estudiar
cada condición personal. No es lo mismo una persona de 35 años con hipertensión arterial, que es una hipertensión que es controlada, que responde bien a los medicamentos, que tiene buenos hábitos alimenticios, a mi trabajador de 55, 60 años, que adicional a la hipertensión es diabético, que ya tuvo un antecedente de infarto, o que no responde bien al tratamiento, o que es fumador. Entonces, miren que es importante que estudiemos cada caso de nuestros trabajadores por aparte, porque acuérdense que yo también tengo un círculo familiar que va a permitir que yo sea más vulnerable o más susceptible dependiendo a las condiciones de mi vivienda. Entonces ahorita al finalizar esta presentación les voy a mostrar un link en donde pueden aplicar una encuesta de estratificación de sus trabajadores previo a que arranquen las operaciones para que ustedes tengan más o menos una idea de cuál es la condición de sus trabajadores y puedan tomar una decisión de acuerdo a cómo se les clasifique en esa encuesta. Adicional a ese, debemos tener en cuenta que se debe aplicar de manera diaria una encuesta de síntomas diarios y de toma de temperatura. ¿Por qué? Cuando ya yo decida empezar a trabajar, ¿por qué debo tener en cuenta esta encuesta de síntomas diarios? Primero, eso es una solicitud del gobierno, hay aplicaciones que me están permitiendo hacerlo, está la Corona App, que también les voy a dejar el link por si todavía no la tienen, porque algunas personas podríamos llegar a ser asintomáticas, o sea, podríamos estar portando el virus y todavía no estamos teniendo todos los síntomas, sino que pueda que se presenten unos sí, otros no. Entonces la idea es que día a día, antes de yo iniciar mi jornada laboral, pueda acceder a esta encuesta y notificarle a mi jefe o a mi empleador antes de asistir al lugar de trabajo, ¿cierto? Entonces yo, como dueño de mi negocio o de mi establecimiento de comidas o de supermercados, lo primero que debo hacer es conocer mis trabajadores. De esos 5, 10, 15 o 20 trabajadores que yo tengo a mi cargo, quiénes son vulnerables hoy, cómo viven, si se pueden movilizar para ir a trabajar o no, ¿cierto? Y ya cuando yo tenga conocido esos trabajadores, tengo que apropiarlos a ellos en las medidas de cuidados. ¿Qué pasa con esto? Existe mucha información rodando por redes sociales, información que a veces es falsa, otra es verdadera, pero es responsabilidad mía como empleador reforzar esas medidas básicas que en estos momentos se están aplicando no solo en Colombia, sino a nivel mundial, para que ustedes puedan tener un poco mayor de conocimiento. Cuando ya tengan estas diapositivas, se van a dar cuenta que en la parte inferior se encuentran algunos links que son de acceso libre para todas las empresas y todas las personas y que puedan profundizar un poco más esta información. Esta primera práctica que vamos a compartir la tarde de hoy es el lavado de manos. Yo sé que muchos de ustedes ya están como familiarizados con el tema del lavado de manos por hacer parte del sector alimentos, pero es importante que sepamos el porqué del lavado de manos. Como les comentaba ahorita, la COVID-19, esta enfermedad, se transmite por las gotas de saliva que salen de mi boca y mis manos son la parte de mi cuerpo que están como en contacto con el mundo exterior, ¿cierto? Con esta saludo a la gente, con las manos trabajo, utilizo las herramientas de la cocina o utilizo las cosas de mi vida diaria, me sirven para movilizarme, me agarro en el metro o en el bus cuando voy en camino. Entonces miren que realmente una de las puertas de entrada del virus a mi cuerpo son las manos. Por eso las recomendaciones me hablan de reforzar, ¿cierto? O de aumentar esa frecuencia en el lavado de manos. La pregunta del millón es, Noelia, ¿se deben lavar las manos con agua y jabón? ¿Se deben lavar con alcohol glicerinado? ¿Qué se conoce al respecto? Es muy importante que reconozcamos que el SARS-CoV-2, que es el virus que produce esta enfermedad, tiene una capa de grasa a su alrededor y esa capa de grasa se rompe cuando hay contacto con agua y jabón. Por eso, desde la Organización Mundial de la Salud ha sido muy enfática en reforzar el tema del lavado de manos y que se haga mínimo un lavado de manos que dure entre 20 y 40 segundos. ¿Qué debo tener en cuenta? Muchas veces nosotros vamos al baño y nos lavamos las manos rapidito y salimos, ¿cierto? ¿Qué debo tener en cuenta? Lavar las palmas, lavar el dorso, que es algo que regularmente no hacemos, y lavar entre los dedos, frotar los dedos doblados, limpiar la punta de los dedos y no olvidar lavar el pulgar. Estos 6 movimientos son los que yo debo hacer para lavar las manos.
Y muchas veces me preguntan 20 a 40 segundos y yo cómo hago y cómo cuento ese tiempo. Sencillo, acuérdese la canción que más le gusta, con la canción con que levantó hoy. Generalmente el coro de una canción dura 20 segundos, entonces usted, para que haga más o menos el lavado de manos y más chévere y más todo, mientras está lavando las manos puede ir tarareando o cantando esa canción y ahí se nos va a pasar el tiempo súper rápido y no nos vamos a dar cuenta que estuvimos utilizando 20 a 30 segundos de nuestro tiempo para eso. ¿Cuándo las debo lavar? Entonces las debo lavar antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de utilizar el tapabocas o si tenemos las manos visiblemente sucias. ¿Cuál es la recomendación hoy? En lo posible, siempre que yo tenga acceso a un lavado de manos con agua y jabón, va a primar ese acceso al lavado de manos con agua y jabón. Pero resulta que yo voy a ir a entregar un domicilio, salgo con 2 o 3 paquetes de comidas para 3 casas diferentes, en 3 direcciones diferentes y no voy a tener acceso a ese lavado de manos con agua y jabón. Entonces, en ese orden de ideas, ahí como no tengo acceso al lavado de manos con agua y jabón, puedo hacer el uso de sustancias con bases alcohólicas, con alcohol glicerinado o lo que conocemos como gel antibacterial, que tenga un contenido mínimo de alcohol del 60%. Entonces, ¿qué deberíamos estar pensando? Entonces, yo a mis trabajadores que sean los repartidores o que hagan los domicilios deberían tener dentro del kit que yo les entregue disponible para su movilización en la moto o en la bicicleta que vayan a hacer los domicilios, utilizar, tenerles el kit de gel antibacterial y puedo tener toallitas desechables para secar las manos en caso tal de que ellos puedan tener acceso a agua y jabón. Otro de los pilares de la prevención es el tema de la higiene respiratoria, ¿cierto? ¿Por qué se habla de higiene respiratoria? Porque yo lo que le comentaba ahorita era, hay 3 vías de ingreso del microorganismo a mi cuerpo, que son la mucosa de los ojos, la nariz y la boca. Por eso nos están pidiendo que evitemos el contacto de nuestras manos, que pueden ser la puerta de entrada al microorganismo, con estas 3 vías de acceso, ¿cierto? Entonces, supremamente importante evitar tocarnos la cara, empezar a cambiar movimientos que nosotros hacemos generalmente cuando estamos cansados. Lo que hacemos es frotarnos los ojos sobre toda o pasarnos las manos sobre toda la cara. Los que usamos gafas, más nos tocamos la cara porque tenemos gafas puestas, entonces empezar a cambiar los movimientos con los cuales ajustamos las gafas. Podemos utilizar el borde de la mano para evitar tocarnos como la cara directamente. Y yo, como empleador en mi empresa, entonces puedo tener alertas visuales, puedo poner habladores donde yo recuerde el tema de lavado de manos, donde le recuerde el protocolo del manejo de la tos. ¿Qué es esto del protocolo del manejo de la tos? Que debería toser o estornudar en un pañuelo desechable y descartarlo inmediatamente en una caneca con tapa, o en su defecto, si me cogió el estornudo, la tos y no tengo nada a la mano, no tengo tapabocas puesto, evitar utilizar la mano al toser o al estornudar y cambiarlo por el pliegue del codo, ¿cierto? Y recuerden, obviamente, cuando pasen estas actividades que sean toser o estornudar, siempre debo lavar las manos antes y después preferiblemente después de que tosa o estornude. Otro de los pilares de la prevención que nos aplica en todos los aspectos de nuestra vida diaria es el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla, vean, es importante que eso lo tengamos en cuenta. Los lineamientos van cambiando prácticamente todos los días. El primer caso de coronavirus en Colombia se notificó oficialmente el 6 de marzo. Para el 6 de marzo el uso de mascarilla por todo el mundo no era obligatorio y miren que con el paso del tiempo las medidas preventivas han ido modificando y esa fue una de las medidas que se modificó y ahora todos debemos utilizar la mascarilla en el transporte público. Hay 2 cosas que debemos tener en cuenta con la mascarilla. El uso de la mascarilla no solamente detiene lo que sale de mi boca, ¿cierto? Si yo estoy enferma y utilizo la mascarilla, obviamente si toso con la mascarilla puesta van a ser menos la cantidad de gotas que van a salir de mi boca porque está ese filtro ahí, ¿cierto? Y si yo soy sana y la tengo puesta y alguien alrededor no la tiene puesta, entonces y tose, obviamente va a ser menos lo que va a entrar porque yo voy a tener la mascarilla puesta. Por favor, por favor, por favor. Es supremamente importante que seamos conscientes que el uso de la mascarilla debe ser correcto.
O sea, debemos tapar nariz y boca. Si en algún momento nosotros estamos usando la mascarilla así y estamos dejando nuestra nariz afuera, vean, no estamos haciendo absolutamente nada. Y eso es muy común en el personal del sector salud, es muy común en el personal de cocina, es muy común en el personal que hace recolección de residuos, o sea, todos nos aburrimos, nos cansamos de la mascarilla porque se nos empañan las gafas, por lo que sea, pero en estos momentos es vital que hagamos un uso correcto de esa mascarilla porque utilizarla aquí o incluso dejarla de babero no estamos haciendo nada como con esa mascarilla, ¿cierto? A hoy, ¿qué nos dicen las recomendaciones a nivel nacional y a nivel local? De utilizar mascarilla en transporte público, en lugares donde haya afluencia masiva de personas, si voy a salir a hacer ejercicio, entonces para que por favor tengamos en cuenta eso, ¿cierto? Otra cosa que debemos tener en cuenta es que si estamos utilizando mascarillas desechables, ¿cierto? La mascarilla convencional desechable que hemos visto toda nuestra vida, a veces las vemos que las utilizan mal. La gente dice, no, súper fácil, yo me pongo el lava azul para afuera y la mascarilla quedó bien puesta. Pero resulta que como hay déficit de mascarillas, los proveedores pueda que cambien y hay proveedores que sacan la mascarilla blanca por los dos lados. Entonces, si la mascarilla es blanca por los dos lados, yo como sé cuál es el lado que va para afuera y cuál es el lado que va para adentro. Las mascarillas tienen unos canales, esos canales son los que yo voy a tener que revisar para darme cuenta que si van hacia abajo son los canales que van hacia afuera, ¿cierto? Pregunta del millón, Noelia, ¿se puede utilizar tapabocas o no? Sí, siempre y cuando ese tapabocas de tela cumpla con las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya el INVIMA declaró la mascarilla como un insumo vital no disponible. El déficit de mascarillas no es solo en Colombia, es alrededor del mundo. Entonces miren que es muy difícil encontrar estas mascarillas. Entonces si ustedes van a optar por el plan B, que sean mascarillas de tela, verifiquen que cumplan como las recomendaciones del Ministerio de Salud, que nos digan cuántas veces se pueden lavar, cuántos usos se pueden hacer para esta mascarilla, etcétera. Y la última práctica del cuidado, que es supremamente básica y que es importante, es el tema del distanciamiento social, que lo hemos estado escuchando durante todo este tiempo. ¿Qué pasa con el distanciamiento social? Lo que se quiere con el distanciamiento social es que estamos intentando mantener un espacio entre nosotros y las demás personas, que permanezcamos mínimo entre 1.5 a 2 metros de distancia a las otras personas, que no nos reunamos en grupos y que evitemos lugares concurridos y evitar congregaciones masivas. Y aquí me quiero detener un poco y es la primera invitación a que empecemos a reinventarnos, porque seguramente hoy vamos a empezar con restaurantes con el tema de domicilios, pero es bueno que vayan pensando que si el 11 de mayo se acaba este aislamiento preventivo obligatorio, no quiere decir que el 12 vamos a tener el restaurante a full. Si miramos, y esta mañana lo conversábamos con Beatriz, de cómo se están haciendo el escalonamiento en España para la reactivación económica, se están dividiendo por etapas que duran 2 semanas cada etapa. Entonces seguramente primero se va a poder atender algunas mesas, se van a tener que seguir manteniendo las medidas de distanciamiento social, el aforo va a ser al 30%, luego de 2 a 3 semanas en esta etapa vamos a poder pasar a aforos del 30 al 50%, y obviamente va a depender del comportamiento de la pandemia en cada país que esos escalonamientos vayan a seguir o que nos tengamos que devolver en alguna de las etapas. Entonces miren que el sentido social, la solidaridad y el compromiso es de todos, ¿sí? Estamos enfrentando tiempos difíciles, pero si somos el conscientes del por qué y el para qué de todas estas medidas y las cumplimos de manera juiciosa, seguramente todos vamos a poder salir adelante de manera más rápida. En cuanto al cuidado familiar y comunitario, hay mucha información acerca de las recomendaciones para entrar y salir de la vivienda, los cuidados de las mascotas, cómo debe ser el agua para consumo humano, los cuidados que se deben tener con adultos mayores, todo el tema de salud mental, que es supremamente importante. Todos hoy pueda que nos sintamos bien, nos sintamos animados. Hay días en los que nos sentimos desesperanzados y decimos, no, yo voy a tirar todo por la borda, yo no voy a poder seguir adelante. Hay otros días en los que somos un poco más pesimistas. Hay otros días en los que tenemos miedo y pensamos, ¿y qué pasa si me da coronavirus y me muero? O si se muere alguno de mis familiares.
Esos sentimientos que están experimentando cada uno de ustedes son completamente normales y podría decir con certeza que todos los que estamos hoy aquí conectados, de una u otra manera los hemos experimentado, ¿cierto? Entonces, por favor, no descuidemos nuestra salud mental. Se han habilitado muchas líneas de apoyo de salud mental a través de las alcaldías, a través de las aseguradoras, para que ustedes puedan tener acceso. También hay muchos documentos de acceso que ustedes, de actividades que se pueden hacer en familia para que podamos pasar un poco más amena esta cuarentena. Pasamos de estar todo el día en la calle, de ser súper productivos, de pensar en que estoy corriendo porque el pico y placa no me va a dar para llegar a la casa hoy, y hoy estamos pensando en que estoy compartiendo el espacio del comedor con mi esposo y con mis hijos mientras ellos hacen tareas y no tenemos los computadores disponibles para todas las tareas, o el internet se me cae. Entonces miren que las prioridades y las necesidades en nuestro día a día cambiaron, entonces es natural que tengamos todas estas afectaciones de salud mental, pero también démonos cuenta que tenemos muchos apoyos al respecto, sobre los cuales podríamos lanzar la manito del salvavidas para que nos ayuden. Y también tenemos recomendaciones para transporte y desplazamiento. Supremamente importante, la invitación es que siempre visitemos páginas oficiales, las páginas de la Cámara de Comercio de Medellín, la página del Ministerio de Salud, la página de Sura, o sea, páginas de entidades oficiales para que ustedes puedan tener información certera y que puedan aplicar en su vida diaria. Entonces, cuando yo ya como trabajador identifiqué cuáles son mis poblaciones vulnerables y ya le di como esa apropiación básica del cuidado y la tenemos todos claros, la idea de más allá de que nos aprendamos esto de memoria es que seamos conscientes de nuestra responsabilidad social al respecto. Entonces ya vamos a definir los turnos de trabajo y la distribución de puestos. Entonces, bueno, yo tengo un administrador en el restaurante, su tarea es netamente administrativa, entonces verifiquemos si ese administrador de ese restaurante puede seguir realizando sus actividades desde casa, ¿cierto? Ya con los trabajadores que yo voy a tener, entonces, ¿cuál va a ser la jornada de trabajo? Resulta que es que mi restaurante ahorita solo hacía almuerzos y cenas, pero yo estoy viendo que hay una oportunidad con los desayunos, entonces seguramente nos va a tocar volcarnos y cambiar estas oportunidades y cambiar estos horarios de atención, ¿sí? Podríamos alternar los días de trabajo para que no todos los trabajadores vayan todos los días, o tener turnos escalonados con horarios flexibles. Recordemos siempre las medidas de distanciamiento social. Y algo que hablábamos con Beatriz que nos parecía algo muy ganador, y es que, bueno, yo no tengo mi prestación de servicio a domicilio, no me quiero como unir a ninguna de estas aplicaciones, estas apps que ofrecen ese servicio. Una forma en la que nosotros nos podemos ayudar nosotros mismos es, bueno, de nuestros meseros, porque yo puedo tener un restaurante muy grande y de los meseros no voy a tener que ponerlos a hacer, quienes podrían entonces empezar a ser domiciliarios. Entonces yo podría tener una red de apoyo con mis propios meseros de que sean domiciliarios y mirar, ay no, pero es que yo no tengo carro. Entonces, bueno, esos meseros que andan a pie, entonces los podríamos dejar en esas unidades cercanas al restaurante para que nos lleven esos domicilios que sean de a pie. Ah, es que yo tengo un mesero que viene en bicicleta, entonces le armamos el ratio un poquito mayor a ese mesero que anda en bicicleta, y tengo otro mesero que anda en moto, entonces a ese mesero que anda en moto le puedo dar como el ratio más amplio para que haga la entrega de estos domicilios. Yo quiero invitarlos a que ustedes en estos momentos se acuerden cuando soñaron con tener su restaurante o tener su supermercado y que se encontraron un montón de dificultades y que ustedes en algún momento pensaron que no las iban a lograr, y hoy, antes del coronavirus, habían logrado y se habían convertido en un restaurante exitoso o se habían convertido en un supermercado exitoso, y que hoy sienten otra vez que esa energía se les está bajando. Entonces yo los invito a que recuerden ese sueño cuando ustedes fueron a montar ese restaurante o ese negocio, y que piensen en cómo hoy nos podemos reinventar y cómo hoy en compañías todos nos podemos recuperar y reinventar ese negocio para evitar esa pérdida. Entonces seguramente nos va a tocar cambiar
nuestras alternativas de trabajo, de movilidad, nuestras funciones laborales, ¿cierto? Y volverlas a adaptar a unas nuevas necesidades. Entonces, si yo antes no vendía postres y tengo un mesero que dice que tiene habilidades con la repostería, entonces empecemos a vender postres. O sea, empecemos entre todos a mirar qué tenemos en nuestro talento humano y cómo lo podríamos redistribuir para volver a aprovechar como todas estas oportunidades que se me están presentando. En cuanto a las medidas locativas, en la adecuación y la revisión de las áreas de trabajo, súper importante el tema de ventilación. Nos está recordando el ministerio o nos está pidiendo el ministerio en estos momentos que tengamos espacios ventilados, preferiblemente con ventilación natural, que tengamos un buen programa de orden y aseo, tengamos a la mano solamente las herramientas o los utensilios de cocina que realmente se necesitan, demarquemos y señalicemos las áreas de pronto de los puestos de trabajo alrededor de la cocina para que tengamos claro el tema de la distancia social, que se tienen que mantener los 2 metros, cuántos puntos de aseo para lavado tienen, dónde guardan la ropa sus trabajadores cuando llegan a hacer el cambio de ropa, qué están utilizando para hacer limpieza y desinfección, cómo están haciendo esa desinfección de esas áreas y superficies. Tengan en cuenta que los otros riesgos desde seguridad y salud en el trabajo siguen, entonces yo puedo seguir teniendo riesgo de quemaduras, yo puedo sigo teniendo el riesgo de cortadas, puede caerme una salpicadura de un producto químico en el ojo. Entonces recordemos que aún con coronavirus tenemos otros riesgos que tenemos que seguir gestionando en nuestras empresas. Entonces tengamos en cuenta que si vamos a hacer uso de estos productos químicos para la limpieza y la desinfección, los hagamos de manera correcta para evitar algunas alteraciones al respecto. Recuerden que antes de iniciar labores y posterior al cierre de la empresa se deben hacer estos procedimientos de limpieza y desinfección. Prioricen la limpieza de esos lugares que son de manipulación de todo el mundo, las barras o la caja donde paga la gente, los interruptores, las llaves de los baños, las manijas, los pasamanos, las superficies de la mesa, todo lo que sean superficies de escritorio, yo los debería estar limpiando y desinfectando constantemente. Si se van dando cuenta, yo no les estoy contando hasta ahora nada diferente a lo que ya ustedes saben hacer. La única diferencia a este momento de lo que tenemos es el tema de los 2 metros de distancia. ¿Listo? En cuanto a las medidas locativas, ¿qué más debemos tener en cuenta? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo vamos a recibir a nuestros proveedores? ¿Cómo vamos a desinfectar? ¿O cómo vamos a generarle un poco más de tranquilidad a nuestros clientes con esos productos que están consumiendo? Entonces, ¿cómo va a ser el ingreso de esos proveedores y la desinfección de todos esos empaques o de todas esas cajas que me vengan con las materias primas? Vamos a seguir con el tema de residuos tal cual como está. La única diferencia es que voy a tener que adaptar una caneca para que se bote todo el tema de tapabocas, que eso igual ustedes ya lo están manejando, no era nada que tuvieran diferente en estos momentos, y seguramente me va a tocar dotarle de estos elementos de protección personal a trabajadores que anteriormente para la realización de su tarea no los necesitaban, ¿cierto? Que es importante también que tengamos en cuenta. Identifiquemos cuáles de nuestros trabajadores van a tener un mayor de riesgo de exposición y cuáles van a tener un menor riesgo. Entonces, todo aquel trabajador que no tenga contacto con público en general durante la realización de sus labores va a tener un riesgo bajo de exposición. Por ejemplo, los auxiliares de cocina, ¿cierto? Ah, pero es que resulta que el auxiliar de cocina es el que me recibe también a todos los proveedores y es el que maneja todo el tema administrativo, entonces ya ahí no me entra. Pero si yo dentro de mis funciones tengo claro que el auxiliar de cocina solamente está al interior del área realizando las labores y se mantienen las condiciones de ventilación y de distanciamiento, ese trabajador tiene un riesgo bajo. ¿Quiénes van a tener un riesgo medio? Entonces ahí sí vamos a tener a los domiciliarios, a los meseros, a quien esté en la caja recibiendo todo el dinero en caso tal de cuando ya volvamos a estar de cara al público. Entonces todos estos que tengan alta frecuencia de contacto con público en general se consideran que tienen un riesgo mayor de exposición.
Debo reforzar el tema de formación y capacitación, vamos a reforzar todo el tema de las buenas prácticas de manufactura y todo lo que nosotros tenemos desde calidad para el manejo de los alimentos. Adicional a eso, reforzar el tema de protocolo de lavado de manos, todas las medidas de prevención que se deben tener en cuenta en el lugar de trabajo. Si yo voy a readaptar entonces al que antes era mesero y ahora lo voy a poner de domiciliario, entonces mirar que efectivamente sí tenga licencia para el manejo de la moto, que sí sepa manejar, hablarle obviamente del riesgo de tránsito en la vía, porque obviamente nos va a cambiar la labor y obviamente nos va a cambiar la clasificación del riesgo ante la ARL y yo voy a tener que clasificarlo y enseñarle estas nuevas medidas de cuidado para este nuevo trabajo que va a hacer, ¿cierto? ¿Qué hacer en caso de que un trabajador identifique un síntoma, que tengan claro en qué momento se lo van a notificar y a quién y cómo se van a manejar estos casos? Entonces, dentro de mi plan de formación y comunicación debería tener en cuenta como todos estos accesos. Estamos en la virtualidad. Ahora casi todos los restaurantes tienen perfil en redes sociales, fomenten mucho el uso de la tecnología. Miren que ya ahorita nos dimos cuenta que la tecnología tiene unas maravillas que de pronto antes no estábamos utilizando. Entonces, miremos cómo podemos reforzar y cómo podemos utilizar esas tecnologías en pro para nuestro negocio. Ya para hablar en detalle de las prácticas seguras en mi instalación o de las prácticas seguras en mi restaurante o en mi supermercado, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando ustedes vean esta presentación, que la tengan en sus manos hay una columna que me habla del empleador y hay otra columna que me habla del trabajador, ¿cierto? Entonces, cada acción que tiene el empleador genera un compromiso o una responsabilidad también desde el trabajador. Entonces, el empleador debe revisar todo el tema de la evaluación de los síntomas diario y definir cómo va a ser el registro. Entonces, yo como trabajador tengo la responsabilidad de hacer esa autoevaluación diaria de esos síntomas, ¿cierto? Supremamente importante. Nosotros tenemos la cultura de que, me está empezando una gripita, no importa, yo voy a trabajar así. En estos momentos debemos ser un poco más conscientes y la responsabilidad que tenemos, y lo hablábamos en el chat de manufactura, y era que más allá del tema de una sanción o una multa o de un cierre que sí va a generar una pérdida económica importante para mí, pensemos en que el no cumplimiento de todas estas recomendaciones me podría afectar no solamente la salud de mis trabajadores, sino de todos sus familiares. Entonces, el compromiso que nosotros tenemos social con el cumplimiento de estas normas es bastante grande. Divulguemos y reforcemos a nuestros trabajadores las recomendaciones para el desplazamiento en transporte, que tengan claro las distancias mínimas que se tienen que hacer si tenemos fila al ingreso o a la salida, si van a entrar varios trabajadores al tiempo. Dispongamos al ingreso de nuestra empresa una zona de desinfección donde podamos desinfectar las suelas de nuestros zapatos, lavarnos las manos, dónde vamos a hacer el cambio de la ropa. Entonces, la ropa con la que venimos de la calle, cómo nos cambiamos y tenemos un cambio de ropa al interior de la empresa para poder prestar este servicio, y comunicar todas las pautas de seguridad que se deban tener en cuenta. Determinen los insumos que se deben tener para la limpieza y desinfección durante los recorridos. Entonces, para estos domiciliarios, si van a ir en moto o en bicicleta, qué insumos les voy a dar para que se laven las manos, para que tengan cuidado con los domicilios en los que entregan. Miren que ahorita, por recomendaciones, en la mayoría de las unidades residenciales no están dejando entrar a los domiciliarios, sino que los clientes deben bajar. Entonces, obviamente, tener en cuenta como todas esas recomendaciones de estas unidades residenciales y también respetarlas. Entonces, validar desde el momento en el que se está programando el domicilio, que queden muy claros esos temas para que ustedes también puedan tener un tema de logística, porque obviamente pueda que se demoren un poquito más en recoger ese domicilio en la puerta de entrada. Se tiene que utilizar la mascarilla convencional para la entrega de estos domicilios. Se recomienda, por ejemplo, que el paquete de la comida, ¿cierto? Generalmente yo mando el paquete, que puede ir en icopor o puede ir en estos recipientes plásticos, meterlo en doble bolsa. Entonces, yo puedo tener la bolsa de papel normal, bien bonita, de mi restaurante o de mi supermercado en donde voy a entregar ese domicilio, y adicional a eso lo debería meter en una bolsa transparente, ¿sí? Para que cuando yo se lo entregue al cliente,
ese cliente se le quite esa primera bolsa transparente de manipulación y se le entregue ya el producto, como quien dice, fresco, y se le dé también un parte de tranquilidad de que no hubo mucha manipulación desde que salió de la cocina, mientras lo acomodaron los domiciliarios, mientras hicieron las entregas, etcétera. Realicen muchas campañas con sus clientes para la forma de pago, tratemos de virtualizar todas estas formas de pago, evitemos recibir el dinero directamente en la mano. Entonces, por ejemplo, si el domiciliario va a recibir el dinero y están en la barra de la recepción de la unidad residencial, entonces que la persona ponga el dinero sobre la barra y que nosotros le entreguemos las vueltas, si las tenemos que dar, que se las entreguemos también directamente sobre esa barra para evitar que haya manipulación de estas dos personas, ¿cierto? Llevemos una base de datos de esos domicilios que se entregaron, con los nombres, los teléfonos, las direcciones. ¿Por qué? Porque en caso tal de que alguno de mis trabajadores salga enfermo, o alguno de esos domiciliarios, si es responsable socialmente, me va a llamar y me va a decir, mira, ayer me trajeron un domicilio y te quería contar que hoy me notificaron que tengo COVID-19. Si a mí uno de esos clientes me llama, yo poder saber cuál fue el recorrido, porque desde las instituciones de salud o desde la Secretaría de Salud, lo primero que se intenta hacer es un cerco epidemiológico, y ese cerco epidemiológico lo que intenta reconocer esas personas que tuvieron contacto cercano para poder hacer los aislamientos preventivos a tiempo. Entonces, comuniquen las pautas de seguridad. Si van a mandar de a dos en la moto, en el caso tal de que se permitan de a dos personas por moto, miren qué ropa se va a utilizar. Si esa persona va a tener, se le tiene que verificar también el estado de salud, también debería utilizar mascarilla, para que ustedes lo tengan en cuenta. Algo que me preguntan siempre, muy comúnmente, es con el datáfono, es si el datáfono se puede forrar, si se le puede poner un forrito o no. Los datáfonos se les puede poner ese protector plástico, pero debemos recordar que más allá del protector plástico, se debe fomentar la limpieza y desinfección, independiente de que tenga ese forrito plástico, lo deberíamos estar limpiando todo el tiempo, porque ese va a ser el objeto que va a estar manipulando un montón de gente a la que se le está entregando el domicilio, y que yo no sé si se lavaron las manos o cómo son sus condiciones de salud antes de que me toquen ese aparatico. Como trabajadores, recordemos siempre conservar las distancias mínimas de 2 metros con los clientes, ¿cierto? Si vamos a tener mostradores en nuestra empresa o en la barra donde tengamos la caja, cuando ya podamos abrir, mirar la posibilidad de poner un acrílico transparente que me separe a esa persona de la caja, de la manipulación o del contacto directo con los clientes. En los lugares en donde yo tenga alacenas, donde yo tenga almacenes, evitemos que haya más de 2 personas, porque esos son lugares muy pequeños. Entonces, si no me da para el distanciamiento social en estos lugares, entonces no deberían entrar tantas personas, ni proveedores, ni clientes a esos lugares, ¿cierto? Demarquemos los sitios las áreas comunes. Tengan en cuenta que las recomendaciones de distanciamiento social se tienen aún al momento en que nosotros vayamos a compartir los alimentos. Generalmente en los restaurantes o en los supermercados, antes de la hora pico o después de la hora pico, todos se sientan juntos a comer. Entonces, recordemos que aún en esos momentos de esparcimiento social dentro del trabajo, debemos mantener las recomendaciones de los 2 metros, y evitemos compartir las comidas. Eso de que yo me como la mitad de la comida y le regalo la mitad de la coca al otro, o que el otro me regala la mitad del jugo que dejó, o que compartimos cubiertos o tenedores sin haberlos lavado antes, lo debemos evitar, porque recuerden que esto se transmite como una gripa y eso podría ser un potencial transmisor. Durante el recorrido desde la casa al trabajo, también debemos tener en cuenta identificar en nuestros trabajadores cómo llegan, si llegan en transporte público, si llegan en motocicleta, en bicicleta. Reforcemos que aún la moto la utilice yo solo o el carro yo utilice yo solo. También se tienen que limpiar y desinfectar, eviten compartir los cascos, limpien las gafas, desinfecten los manubrios, los cinturones de seguridad, todos los botones que yo tengo de instrumentos y frenos que tengo. Si voy a viajar en transporte público, recordemos que la distancia mínima es de 1 metro con las otras personas. Si yo voy a utilizar la cívica,
También desinfectemos y limpiemos la cívica cuando lleguemos a la casa. Si voy a pagar con efectivo el bus, entonces tratemos de tener el pago en efectivo para evitar el pago en efectivo con el valor exacto para evitar que nos tengan que dar vueltas de ese dinero. Recuerden las recomendaciones también al entrar a la vivienda. Pueden disponer un solo par de zapatos para ir a trabajar y un solo morral. Evitemos estar cambiando estos utensilios para que enfoquemos nuestra limpieza en un solo accesorio, o sea, en un solo morral y en un solo par de zapatos. Antes de tener contacto con nuestras familias cuando lleguemos, cámbiense de ropa, eviten saludarlos de beso, abrazo y darles la mano. Tengan aparte la ropa que ustedes están utilizando para el trabajo, para la ropa que se van a quedar cuando estén en su casa. Báñense con abundante agua y jabón cuando lleguen. Si no es posible bañarse inmediatamente, entonces por lo menos hagan un buen lavado de manos de acuerdo a las explicaciones que les dimos hoy. Si van a llevar domicilios, o sea, a sus casas llegan domicilios, o si ustedes llegan con algunos paquetes, recuerden desinfectar esos paquetes, colocarlos en en un lugar limpio. Coloque los productos en la nevera o en la despensa luego de que ya los hayan lavado, los hayan desinfectado y estos se encuentren completamente secos. Antes de finalizar, en esta última diapositiva, para que ya pasemos al espacio de las preguntas, está Corona App. Es el link donde ustedes van a poder descargar la aplicación por si no la tienen. Esa es la aplicación del gobierno nacional. Ahí se puede hacer la encuesta de síntomas diarios si quieren. Ahí pueden acceder a ella y le pueden tomar el pantallazo y esa puede ser la evidencia que yo le mando al jefe o al administrador del restaurante o del supermercado donde diga cómo está mi sintomatología en el día a día. En el micrositio de Sura, que se los voy a mostrar un momento, es importante que tengamos en cuenta que este micrositio hoy es de libre acceso para todas las personas y las empresas, independiente de su afiliación a EPS, ARL o aseguradora. Son links y son de libre acceso. Aquí en empresas está un link que se llama reactivación económica y aquí van a encontrar ¿qué es lo primero que debes hacer? Aquí a la izquierda dice, ¿qué es lo primero que debes hacer? Entonces aquí está, ¿qué debo tener en cuenta de seguridad y salud en el trabajo para actualizar mi matriz? Y aquí está, conoce el estado de tus colaboradores, la encuesta de riesgo individual, se la genera la empresa, se la mandan a un correo electrónico y miren que los resultados ellos me los dan con unos códigos de colores. Entonces me dicen, los integrantes de tu empresa no reportan vulnerabilidad y ahí están las recomendaciones. Los que tienen alguna vulnerabilidad baja y los que pueden tener alguna vulnerabilidad con complicaciones. Entonces, si a hoy no sabemos cómo vamos a identificar nuestros trabajadores, podríamos hacer uso de esta herramienta con las preguntas que se hacen aquí para que ustedes puedan tener un poco de conocimientos al respecto. Estoy navegando también en la página del Ministerio de Salud. Hay un documento súper chévere que ya yo se los tengo abiertos por aquí, que se llama Orientaciones para prevenir, controlar y mitigar, dirigidas a trabajadores, propietarios y administraciones que prestan y usan servicios domiciliarios. Todo lo que nosotros hemos hablado en la tarde de hoy se encuentra en este documento. ¿Qué debo tener cuando solicito un domicilio? ¿Cuáles son las recomendaciones para los usuarios y para los consumidores? Las recomendaciones básicas para los que trabajan en estos lugares que prestan servicios a domicilio. Y también hay uno para la fabricación de lineamientos para la producción de alimentos y bebidas en Colombia. Entonces la invitación es que siempre estén visitando estas páginas. Yo de todas maneras ahorita le voy a compartir a Beatriz estos dos links que son los más recientes, pero como la información va cambiando todo el tiempo, ustedes deberían tenerlo en cuenta porque pueda que cambien algunos de los lineamientos. En la Cámara de Medellín también está el link donde ustedes van a poder encontrar las presentaciones, las recomendaciones que se dan en la biblioteca virtual. Aquí quedan generalmente las conferencias quedan grabadas. Podrían sacar de aquí algunos temas que ustedes pueden reforzar con sus trabajadores para que también puedan tener acceso a esta información. Entonces, como lo estuvimos hablando durante todo este tiempo, la idea es que los invitamos a que tengamos una mentalidad que nos permita abrirnos a este nuevo reto que se llama
coronavirus. Sabemos que no ha sido fácil, que a algunos sectores económicos le va a dar más duro la reactivación que a otras, que unos están teniendo que poner el frente en estos momentos, como es el sector salud, en la atención de todas las personas, que es un reto no solo para este país, sino para el mundo. Estamos viendo cómo algunos países ya como España o como China están intentando reactivarse. Entonces la invitación es que entre todos podamos encontrar la mejor forma de hacerlo, dándole cumplimiento a todos los requerimientos legales, pero también teniendo en cuenta que entre todos podemos sacar adelante este nuevo reto, nuestro país, nuestros negocios y nuestras familias. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse en la tarde de hoy. Entonces le damos paso a Beatriz para que miremos las preguntas que nos tienen ustedes en el chat. Beatriz, tienes el micrófono en silencio. Noelia, muchísimas gracias por las recomendaciones, me pareció fantástica la presentación. Yo personalmente tuve la oportunidad de aprender mucho, también aproveché y tomé algunas notas porque muy seguramente también los empresarios nos llaman a nosotros y nos preguntan. Me parece que fue una charla muy motivante para todos nosotros y espero que los empresarios así lo hubieran disfrutado. Vamos entonces a darle paso a las preguntas, si te parece. Empecemos por acá. Hay una persona que nos pregunta, un empresario nos dice: muy buenas tardes, quisiera preguntar si en una empresa hay un caso aparentemente positivo, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Y si el caso llega a ser positivo, ¿con qué cantidad de positivos se deben cerrar las empresas? Esa es una muy buena pregunta, súper buena. Miren, se supone que yo todos los días voy a aplicar esa encuesta diaria y en teoría mis trabajadores van a llegar a trabajar sanos. Pero pueda que en el transcurso del día alguno de mis trabajadores me diga: ve, yo me estoy sintiendo como mal, me duele la garganta, me duele la cabeza o estoy empezando a toser, ¿cierto? Supremamente importante, busquemos un espacio dentro de nuestro lugar de trabajo en donde podamos aislar a este trabajador del contacto con el resto de trabajadores, y entonces vamos a hacer el trámite administrativo llamando a la EPS de ese trabajador para que nos digan cuál es el paso a seguir, y podemos activar también la línea 123 a nivel de Antioquia o 192 a nivel nacional, para que podamos saber cuáles son los pasos a seguir con este trabajador en cuanto a si debe asistir al médico o si va a tener una atención médica telefónica, dependiendo obviamente de las condiciones de salud de cada uno. Ese es el primer paso. Si alguien me dice: ve, me siento como medio mal hoy, aislémoslo, porque entonces salimos todos los compañeros: ve, ¿qué te pasó? ¿Cómo sigues? No sé qué. Entonces tratemos de evitar ese contacto social, aislamos a esa persona y podemos activar línea de EPS del trabajador o 123 o 192 para que ahí nos den como los pasos a seguir. Y para el tema de Medellín, puntualmente el alcalde fue supremamente claro y notificó que si en una empresa o en un proceso, obviamente dependiendo del tamaño de la empresa, si en una empresa hay 2 casos positivos, se nos va a ir a cuarentena o a cierre por 14 días. Entonces, miren que es un tema muy importante que tengamos en cuenta cómo van a ser estas medidas preventivas, porque la idea no es que abramos para que se nos enfermen y tengamos que volver a cerrar. Muy clara tu respuesta, muchas gracias, Noelia. Aquí viene también una pregunta que me parece bien interesante, y más porque hay una gran cantidad de productos en este momento en el mercado y realmente los empresarios y nosotros también a veces en casa no sabemos qué comprar. La pregunta dice así: ¿qué productos recomienda para realizar la limpieza y desinfección? Muy bien, eso depende, ¿cierto? Porque no es lo mismo limpiar y desinfectar frutas y verduras que limpiar y desinfectar la suela de los zapatos, ¿cierto? Entonces estamos hablando como de cosas totalmente diferentes. En la resolución 666 está un link donde están los productos que están autorizados. Algunos de esos productos son el amonio cuaternario, el peróxido de hidrógeno o lo que nosotros conocemos como agua oxigenada, se encuentra el alcohol, se encuentra el ácido hipocloroso. Hay varios productos. ¿Qué debo tener en cuenta? Ninguno en estos momentos está autorizado para aspersión sobre los humanos, ¿cierto?
Y ahí voy a enlazar con un tema de cabinas de desinfección para uso en personas. No están autorizados para uso en humanos. Yo puedo tener una cabina de desinfección, por ejemplo, para desinfectar los paquetes o las cajas donde me lleguen los productos. ¿Qué puedo utilizar yo en mi casa? Puedo utilizar alcohol, puedo utilizar hipoclorito, el cloro que consigo normalmente en el supermercado lo puedo utilizar, y obviamente lo que voy a tener en cuenta son las diluciones, ¿sí? Dependiendo de lo que yo vaya a desinfectar, entonces yo voy a preparar esas cantidades de hipoclorito de alcohol. Tengamos en cuenta no utilizarlo puro porque se podrían presentar algunas afectaciones en la salud, entonces se pueden guiar por el link que está en la página, en la resolución 666, o esto que les estaba comentando que podrían utilizar. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias, Noelia. Esta pregunta que viene a continuación también tiene mucho que ver con lo que nos estabas comentando hace un ratito y de pronto ayuda como a cerrar esa pregunta, esa inquietud. Dice, ¿por qué hacer uso de productos con 60% para unas cosas y del 70% para otras, como para después de toser? Mira, lo que pasa es que han cambiado mucho los lineamientos, y cuando nosotros, por ejemplo, revisamos las guías del ministerio, en algunas nos hablan de 1 metro, en otras nos hablan de 1.5, en otras nos hablan de 2 metros. Ellos ya ampliaron el rango, por ejemplo, con el alcohol, y nos dijeron que entre el 60 y el 95%. ¿Cierto? Sí. Entonces pueda que encontremos en algunas guías que diga 60, que en otras diga 70 o que otras diga 80. No tiene como ninguna estandarización. Entonces lo que me dice el ministerio es, si se encuentra dentro de ese rango, yo lo puedo utilizar, ¿cierto? Entonces si se encuentra en el 60, el 70 o en el 80, es fácilmente utilizable cualquiera de estos. Ok, muchas gracias. Bueno, la otra pregunta que nos hacen aquí es la siguiente. ¿De la alcaldía nos deben enviar un permiso para funcionamiento o solo con la aprobación del protocolo? Tengo entendido que con la alcaldía se tiene que tener el permiso porque se tienen que registrar en la aplicación Medellín Me Cuida, no solamente las empresas, sino también los trabajadores. Entonces, para Medellín hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? Y en las alcaldías, dependiendo si son de otros municipios, tienen que mirar cuáles van a ser los requerimientos adicionales a la aprobación y el envío del protocolo, ¿cierto? Bueno, la otra pregunta es la siguiente. Primero nos saludan, nos dicen muy buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre la APP del coronavirus del gobierno y el formulario de Sura, donde se diligencia el estado de salud día a día? Mira, la APP del gobierno, y obviamente es como la recomendación básica porque nos tenemos que seguir por los lineamientos del gobierno. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar y mirar la app del gobierno, me sirve para hacer la encuesta de síntomas diarios. Me preguntan que si yo soy obeso, si soy hipertenso, me preguntan si he tenido sintomatología, y él me saca como un código de colores donde me dice si yo puedo trabajar. Esa es la del día a día. Yo la puedo utilizar perfectamente. La que yo les estaba mostrando de Sura es la que yo debería tener en cuenta antes de reactivar mi sector, porque ahí se tienen en cuenta otros aspectos y me va a dar una estratificación para yo saber cuáles son mis trabajadores vulnerables, ¿cierto? Esa de la reactivación económica es la diferencia. La del gobierno es para el uso del día a día, y la de que yo les mostré de Sura es para la identificación de la población vulnerable. Muy buena aclaración. Bueno, nos vamos con otra pregunta. Nos saludan también, muy buenas tardes, y nos comentan que tengo un café con las dos empleadas de 60 y de 63 años y un espacio de 2.8 por 2.8. ¿Cómo hago? Debe ser, ¿cómo hago para implementar la normativa? Dios, está muy duro. Está muy duro por la edad y la vulnerabilidad que tienen esas trabajadoras. O sea, es una condición crítica porque no te están ayudando la edad de los trabajadores, no te está ayudando el espacio. Tocaría entrar a mirar esos casos como muy puntuales, a ver cómo se podrían asesorar directamente, Beatriz, porque ya es diferente. O sea, decir ahorita que trabaje una o que trabaje la otra sería algo irresponsable, teniendo en cuenta que hay que mirar las condiciones de salud de cada una de ellas, y que el ministerio a lo que nos invita es a que todos estos mayores de 60 años
se les haga una reconversión laboral y que puedan trabajar con funciones diferentes desde la casa. Entonces, es difícil ese caso en específico. Sí, es difícil dar una respuesta en este momento en este caso, comprensible. La otra pregunta que nos llega es la siguiente. Tengo un café pequeño, este ya es con 5 empleados y quiero implementar domicilios. ¿Dónde consigo el permiso para poder operar? Tienen que cumplir todo el tema de los protocolos, con la alcaldía, para que la alcaldía los apruebe. Si ya se necesitan, y ya ahí sí necesito la ayuda tuya, Beatriz, porque ya ese tema tan comercial yo no lo manejo, es si se necesita algún permiso o una modificación para que ellos cambien su proceso y puedan hacer domicilios, no sé cómo se manejaría. Pero en caso de los protocolos de bioseguridad por coronavirus, tendrían que enviar a la alcaldía el protocolo con las evidencias de que lo están cumpliendo, identificar a sus trabajadores para que les den el permiso. Eso es de coronavirus. Ya el tema de que no hagan domicilios y que pasen a hacer domicilios, no sé cómo desde la parte comercial se apoya ese tema, no sabría decir. Perfecto, entonces en este caso lo que podríamos hacer, si me ayuda el equipo de apoyo de cámara, es que tengamos aparte esta pregunta, vamos a investigar la respuesta, la complementamos y se las estaremos dando a conocer en los próximos días. Nosotros también la vamos entonces a consultar. Bueno, la otra pregunta es, ¿se permite usar las máscaras de acetato para los empleados, no las de médico normales? Mira, las máscaras de acetato, que son las caretas, no me eximen del uso del tapabocas, son dos cosas diferentes. O sea, la máscara de acetato lo único que no va a permitir es que yo tenga como salpicaduras en mi cara de las gotas de otras personas, ¿sí? Pero no me va a eximir el uso de la mascarilla, porque la mascarilla es lo que va a filtrar que esas gotas de saliva no entren. Y con la careta siempre quedan unos espacios descubiertos. Si nos damos cuenta, incluso el personal de salud siempre usa la mascarilla y la careta. Entonces, si ustedes quieren implementar la careta, maravilloso, no hay ningún problema, pero eso no me exime de que se les tenga que entregar la mascarilla o el tapabocas. Claro, la otra pregunta es, ¿podemos utilizar termómetros digitales para la toma de temperatura en nuestros locales, garantizando la limpieza y desinfección de estos? Mira, ayer hicieron esa pregunta también, porque los termómetros infrarrojos son muy costosos, son muy difíciles de conseguir en estos momentos y se está haciendo como muy complicada el tema. Nosotros lo que proponíamos ayer era, mire, si son locales, de pronto restaurantes que quedan cerquitas, o hay varios locales de comida en una plazoleta o algo así que vayan a empezar a hacer domicilio, lo que podrían hacer es, entre todos, comprar el termómetro infrarrojo. O sea, ay, no, yo soy solita en el sector, no tengo más vecinos con los que yo pueda hacer la compra de este termómetro en compartido. Miren, dependiendo de la cantidad de trabajadores que ustedes tengan, y compren termómetros digitales. En lo posible, yo podría asignar termómetros digitales como por área. Entonces, un termómetro para los meseros, un termómetro para el personal de cocina, podría ser una opción, pero garantizando limpieza y desinfección de estos termómetros antes de que lo vaya a usar cada persona y después de que finalice su uso, para garantizar, obviamente, que no se me vaya a volver un método de transmisión. Ok, un trabajo también colaborativo. La otra pregunta es, si rechazan el protocolo de bioseguridad, ¿qué debemos hacer? Si rechazan el protocolo de bioseguridad, deben mirar por qué se lo rechazaron. Generalmente desde la Secretaría de Salud, cuando se hacen este tipo de actividades y se rechazan, ellos nos dicen el por qué. O sea, ¿qué deberíamos ajustar en ese protocolo? De pronto que hay algo que no sea acorde a la realidad o algo que sea difícil de manejar. Entonces toca mirar qué le rechazan el protocolo para que se pueda hacer la modificación de acuerdo a lo que nos pidan. Bueno, la otra pregunta es, ¿puede laborar una persona estando en población de riesgo, entre paréntesis, estado de embarazo? Hay algo importante, Beatriz, con la pregunta anterior, y es que pueda que te rechacen el protocolo porque no seas de los sectores económicos que todavía estén autorizados para trabajar, ¿cierto? Entonces validen bien que no me estén rechazando el protocolo porque no me encuentre dentro del sector económico que está aprovechado para
autorizado para trabajar en el momento. Las mujeres embarazadas se encuentran en condición de vulnerabilidad, entonces la recomendación del ministerio es seguir trabajando desde casa o hacer una reconversión de esas funciones para evitar como la exposición, pero como les digo, cada caso es puntual, pueda que tenga algunas otras complicaciones adicionales, entonces tocaría revisar cada uno de los casos. Sería bueno que hicieran esa encuestica de la estratificación para ver qué recomendaciones le salen puntualmente a ese caso. Ok, muchas gracias. Bueno, la otra, por aquí también nos han llegado muchos agradecimientos, nos han dicho que el tema está supremamente, pues que es muy importante para ellos, muy pertinente, y aparte de ello nos preguntan también qué productos están autorizados para aplicar en las cabinas de desinfección. Mira, las cabinas de desinfección, lo que les decía, se pueden utilizar para desinfección de paquetes o de insumos. En la resolución 666 está el listado de los productos químicos. En resumen, aquí tengo algunos que son amonio cuaternario de quinta generación, peróxido de hidrógeno, isopropanol, hipoclorito de sodio, trielenglicol, ácido peroxiacético, ¿verdad? Tienen unos nombres bastante técnicos, entonces los podrías mirar ahí en la página o con su proveedor de productos químicos para limpieza y desinfección que ya tenían, o pueden buscar proveedores, validen que dentro de los componentes se encuentren estos que les nombré hoy, pero mejor vámonos a la fija leyéndolos en la resolución, porque sí tienen unos nombres bastante raros de aprender. Muy complicados. Bueno, la otra pregunta es, ¿la disposición de mascarillas se debe hacer como residuo ordinario o residuo biológico? Uy, esa pregunta está muy buena. En todos los documentos que saca el ministerio me está hablando de doble bolsa negra. Hasta ahora no me están hablando de residuos biológicos, ni de bolsa roja, ni de nada, sino que todas estas mascarillas deberían ir, como no hacemos parte del sector salud, que deberían ir en bolsa negra. Y una bolsa aparte solo para eso, ¿no? No mezclarlas de pronto con los residuos de comida o con otros tipos de reciclaje o algo así. Y supremamente importante también, Beatriz, sí, supremamente importante el tema que si son mascarillas desechables, las rompamos o que las descartemos desbarataditas para evitar que personas inescrupulosas las saquen de la basura, las laven y las vuelvan a vender. Entonces, si son desechables, hagamos esto, porque ya se han visto videos por ahí en redes sociales rondando al respecto. Y si son lavables, entonces tener en cuenta los tiempos de lavado, la cantidad de lavadas que pueden tener. Que las dice cada uno de los productos tiene su normatividad y sus especificaciones. Bueno, buenas tardes. ¿Cuáles son los recipientes más adecuados para despachar los domicilios? Saludos desde Santa Fe de Antioquia. Qué bien, nos acompañan también desde las regiones. Está el occidente antioqueño, veo también el norte, el suroeste. Bueno, adelante. Tan bellos, qué bueno que se conectan desde Santa Fe. Vea, el virus puede demorar vivo en superficies como el papel o el cartón o el acero inoxidable entre 48 y 72 horas, ¿cierto? Entonces, que yo utilice icopor o plástico no va a hacer la diferencia, porque las recomendaciones están en que cuando ese domicilio me llegue a mi casa, yo debo descartar esa bolsa, no volverla a utilizar, sacarlo del recipiente plástico o del icopor y servirlo directamente en el plato. Entonces, no he encontrado una recomendación en específico que diga sí icopor y no plástico, entonces en el momento no hay ninguna recomendación, pero podríamos estar atentos a lo que nos diga el ministerio, porque la recomendación en estos momentos es: me llega al domicilio y yo debo de sacarlo enseguida como del recipiente en el que viene. Lo que sí nos dice doble bolsa, lo que podemos hacer es tener doble bolsa para que el domiciliario lo lleve todo el tiempo con esta bolsa, y previo a la entrega, justo delante del cliente, le quite esa bolsa y ya el cliente lo pueda coger con la bolsita que viene desde adentro. Esa sí es la recomendación del ministerio, de doble empaque o doble bolsa. Okay, muchas gracias, Noelia. Esta pregunta que viene es una pregunta que ya nos la habían hecho anteriormente y que también tú nos habías aclarado durante la exposición. Sin embargo, considero que es pertinente volverla a leer, casi que es un sí o un no la respuesta. ¿Las mujeres embarazadas están dentro de la población de riesgo?
sí tienen que hacer la encuesta. En la encuesta, cuando la llenan, se dan cuenta cuáles son las recomendaciones para la población en embarazo. Perfecto. Muy buenas tardes, nos saluda nuevamente por acá. Si no se tiene una persona de la ARL en el momento, ¿quién puede hacer el protocolo para la salud y el riesgo? Mira, por ejemplo, ahorita en la página de Sura está toda la documentación libre y hay muchas guías y hay muchos lineamientos y hay muchos documentos que les pueden servir para que creen el protocolo, ¿cierto? Más allá de tener el documento y que hagamos un copiar y pegar que podemos encontrar en la internet, es que realmente lo adaptemos a la realidad de nuestra empresa y que lo podamos llevar a cabo. Entonces, puedes validar con tu ARL qué asesorías se están presentando en estos momentos de manera telefónica o virtual, porque desde la ARL casi todos se encuentran trabajando remotamente, pero se están apoyando con estos protocolos incluso a las pequeñas o medianas empresas. Entonces, primero agota el recurso con tu ARL de que te puedan pasar de pronto algún documento guía. Si no es posible esa comunicación, si entras de pronto a la página de Sura, independiente que sea tu ARL o no, hay por sectores económicos, hay algunos protocolos que te pueden servir de guía, o incluso el mismo protocolo de la página de la resolución 666 se puede utilizar. Recordemos que el protocolo no es obligación de la ARL o no es responsabilidad de la ARL hacerlo. O sea, desde las ARLs la responsabilidad en estos momentos es brindar asesoría y acompañamiento o una asistencia técnica, que es lo que nos está diciendo la norma. Entonces, pueda que puedas conseguir el protocolo en borrador y que desde la ARL te presten el acompañamiento o la asesoría técnica para ajustarlo, pero bajo ninguna circunstancia vamos a encontrar una ARL en estos momentos que nos haga ese documento. Si no tenemos ninguna opción, podríamos utilizar el documento de la resolución 666, que ahí viene el paso a paso de lo que se debe hacer, y sobre ese paso a paso ajustarlo a la realidad de la empresa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya se nos van agotando las preguntas y también se nos va agotando el tiempo. Voy ya con la última pregunta. ¿Qué tal el tapete de desinfección? No conozco el tapete de desinfección, no puedo hablar al respecto. No sé cómo funciona, no tengo conocimiento técnico del tapete, entonces no puedo emitir concepto positivo o negativo al respecto. Ok, muy comprensible. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, señores empresarios, que han participado, que han estado tan supremamente activos en el chat. Sé que estuvieron también seguramente muy atentos a la conferencia y, por supuesto, muchísimas gracias a Noelia por transmitirnos todo su conocimiento de una manera tan natural y tan agradable, que todos nosotros que no somos, que no conocemos mucho de ese tema, pero pudimos entenderlo perfectamente y muy seguramente vamos a poder aplicar muchísimas de tus enseñanzas. Y de nuevo a todos ustedes por participar. Esperamos que les haya servido muchísimo esta información, que consideramos que es muy valiosa para ustedes y obviamente para sus empresas. Desde el clúster Turismo de Negocios continuamos trabajando día a día para articular muchas iniciativas que los beneficien a todos y obviamente por la construcción del turismo que soñamos por nuestra región, y estamos convencidos, definitivamente convencidos, que esta industria se va a recuperar y va a aflorar de una manera mucho más fuerte. Queremos compartir también la información de las charlas que tendremos la próxima semana con temáticas muy pertinentes, y es por ello que los invitamos a consultar nuestra página web. No sé si podemos ponerla allí también en pantalla para que todos ustedes lo tengan. Cámaramedellín.com.co, la repito, cámaramedellín.com.co, donde encontrarán toda la programación de las charlas que vienen, toda esta cantidad de información, las charlas que les estamos entregando a todos ustedes, o mejor, los contenidos que estamos entregando en las charlas y que les están llegando a todos ustedes, son contenidos que salen de las preguntas que permanentemente nos están haciendo a nosotros y que a través de las charlas logramos entregárselas a ustedes, esperando siempre que sean de gran interés y que ustedes las puedan implementar.
Bueno, no siendo más, me despido dándole un agradecimiento de manera muy especial a Noelia, nuevamente lo repito, por habernos transmitido todo su conocimiento, y a todos ustedes, señores empresarios, por acompañarnos también en este espacio. Les deseamos lo mejor de lo mejor. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, feliz día para todos, y gracias también al equipo de cámara que está, digamos, en la parte de atrás de toda esta plataforma y que han hecho lo mejor para entregar estos contenidos. Hasta pronto, esperamos verlos en próximas oportunidades. Feliz tarde.